el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia de Cristo desde sus inicios tuvo un fluir apostólico. Ellos se movían bajo la unción de los apóstoles y la iglesia desarrollaba su vida bajo la dirección y enseñanza apostólica. El Señor Jesucristo, al partir, ¿a quiénes dejó al frente de la iglesia? A los apóstoles, dice la Escritura. Y estos fueron quienes dirigieron, quienes administraron la iglesia desde sus comienzos, desde sus inicios. La Biblia dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de establecer la doctrina de Jesucristo en la iglesia. Ellos fueron los que establecieron los parámetros de la sana doctrina para el desarrollo, para la vida espiritual de la iglesia, siendo nosotros una extensión de aquellos apóstoles de la iglesia de los inicios. Y también debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe de la misma manera que ellos fueron guiados y fluyeron como una iglesia apostólica. La Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. O sea que ellos eran los encargados de establecer la doctrina de Jesucristo en la iglesia. Ellos fueron los que establecieron los parámetros de la sana doctrina para que se desarrolle la iglesia, para que la vida espiritual de la iglesia crezca. Y nosotros, entiéndanlo bien, somos una extensión de aquellos apóstoles de la iglesia de los inicios. También debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe de la misma manera que ellos fueron guiados, y ellos fluyeron como una iglesia apostólica. Esos hombres que al inicio de su vida cristiana estaban llenos de temor, eventualmente salieron, encararon las posibilidades, todas las posibilidades, y pusieron al mundo y al imperio romano de cabeza. El libro de los Hechos es una crónica de la explosión del cristianismo y también de la persecución. Y ellos, aún así, con esa persecución de los emperadores romanos, que era una masacre lo que hacían, ellos fueron capaces de cumplir la misión apostólica. En primer lugar, ellos fueron enviados y había oración en la iglesia. Cuando ellos se ponían a orar, el lugar donde estaba temblaba, dice. El lugar donde estaba temblaba. Y el poder del Espíritu Santo estaba ahí en medio de ellos. Porque la oración o el Espíritu Santo y la oración es la clave
no tenés un grupo de oración, no sabes lo que es una iglesia apostólica. No te gusta orar, no sabes lo que es una iglesia apostólica. Estás en un lugar equivocado, porque la iglesia apostólica es una iglesia de oración. Dios revela sus planes a través de la oración. Dios muestra la vida de los creyentes a través de la oración. Dios llama al arrepentimiento a través de la oración. Dios muestra si estás chueco a través de la oración. Entonces, ellos por eso pusieron el mundo de cabeza, porque el Espíritu Santo manejaba la iglesia y la oración era constante. Y en la oración nosotros gastamos toda nuestra vida. La comisión apostólica originalmente fue dada a los apóstoles y luego a todos los creyentes. O sea que ser apóstol o apostólico insiste en el concepto de ser enviado. Porque solamente uno que es enviado es capaz de esquivar los obstáculos imposibles que aparecen en tu caminar cristiano, hasta poder llegar a un momento que vas a decir, misión cumplida. Ya está, misión cumplida. ¿Por qué? Porque solamente vas a hacer lo que Dios te manda a hacer. Por eso es que la gente ve a otros predicar y quiere hacerlo y lo hace. Pero si no tiene la orden, la pasión por ellos, lo va a hacer 1, 2 veces, hasta 3 veces y luego se va a acobardar y lo va a dejar. ¿Por qué? Porque no sabe que a la iglesia le ha sido dada esta comisión. No sabe que la comisión es una comisión apostólica. No sabe que hay satisfacción de cumplir la gran comisión. No sabe que esta comisión apostólica necesita recibir la unción para cumplir con este encargo. Por eso es, porque no saben, es que hay molestia cuando toca salir afuera, cuando toca convocarlos, cuando toca llamarlos, porque no saben qué son en la fe. El que se congrega aquí tiene que ser apostólico, tiene que tener la cabeza abierta, despejada, para poder entender a qué fue llamado y a qué fue comisionado. ¿Y qué significa pues ser apostólico? Todos podemos ser apostólicos. El rol que juegan los apóstoles en el cumplimiento de la gran comisión es que la iglesia va a afectar su ciudad, la iglesia va a afectar sus amistades, la iglesia va a afectar sus trabajadores, sus colegas, la iglesia va a afectar su familia. ¿Por qué? Porque está autorizada. Esto quiere decir que ha sido autorizada por alguien con autoridad. Jesús autorizó a los apóstoles de ir por todo el mundo a predicar. Él los autorizó para enseñar, Él los autorizó para ser discípulos. ¿Dónde? En todas las naciones, en todo tipo de clase social. Entonces, comisionar significa autorizar, nombrar, encargar, investir, enviar y confiar una comisión. Y esta comisión fue dada directamente a los
apóstoles e indirectamente a la iglesia en cada generación. No era solamente la comisión para los apóstoles en aquel tiempo, sino que es nuestra comisión hoy. Por eso hay hartas denominaciones donde puedes congregarte donde te guste, pero en una iglesia apostólica no hay opción. O sos apostólico o no sos nada. Y si no sos apostólico y estás en una iglesia apostólica, no te va a gustar. Porque el nivel de lo apostólico es un nivel mayor, más alto. Después que los primeros apóstoles murieron, la comisión permaneció y va a permanecer latente hasta el final. Porque la comisión viene de una dimensión apostólica que es definida como la largura, lo ancho, el grosor, el volumen, el rango, el alcance. Entonces la dimensión apostólica es la medida de la unción que fluye a través de un creyente. Así como de una congregación, una iglesia apostólica es una iglesia que posee una fuerte dimensión. Lo contrario a esa dimensión la va a hacer fracasar. Porque si la gente no quiere orar, y si la gente no tiene temor de Dios, y si la gente que se congrega no quiere las cosas que Dios establece de la forma que establece, está esa persona en un lugar equivocado. Entonces no te va a gustar nada, no te va a atraer nada, todo lo vas a ver feo, todo lo vas a ver malo, todo lo vas a ver cansador, porque no estás andando en la dimensión que Dios derramó sobre cierto lugar o sobre ciertas personas. Esta dimensión apostólica se recibe por medio de la impartición. Es decir, que los apóstoles imparten esta dimensión apostólica a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando ellos son llamados. Y dos, cuando ellos son aceptados por la iglesia. O en los lugares donde los invitan. Y de esta manera la iglesia empezará a moverse en una nueva visión apostólica. Una iglesia que se mueve en una dimensión apostólica es capaz de romper con las tradiciones. Es capaz de romper con las actitudes religiosas. Es capaz de romper con el legalismo. Va a ser capaz de hacer lo que antes no se hacía. Todo esto como consecuencia de la gracia apostólica que es derramada y recibida por medio de la iglesia. Los apóstoles tienen esta gracia que los capacita para hacer el trabajo al cual han sido llamados. Han sido llamados enviados a hacer. Porque esta dimensión hace que los ministerios que se mueven en la iglesia adquieran una dimensión mayor de unción. Si un pastor es un buen maestro, la iglesia va a tener una fuerte dimensión de enseñanza. No estoy hablando de esa enseñanza común
de esa enseñanza que no, que los vestidos acá, que los cabellos allá. No estoy hablando de esa enseñanza tonta. Estoy hablando de la enseñanza que transforma las vidas. Si el pastor es evangelista con la nueva dimensión apostólica, esa iglesia va a tener una nueva dimensión apostólica. Todo depende del líder que Dios coloca en la iglesia y de la unción que Dios coloca en el líder. Aquí hasta viejitos vamos a ir a predicar a las calles, porque esa es la orden que dio Jesucristo a sus discípulos. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué le vas a enseñar a esa gente? ¿Qué le vas a enseñar? Le vas a enseñar a esa gente a ser primero discípulos, porque si no son discípulos nunca van a pasar de ahí. La impartición de la unción apostólica, existe una ley en el ámbito espiritual que se aplica en la iglesia y en el reino de Dios en general. Por medio de esta impartición, por medio de esta unción, se transfiere a otra persona. Desde el primer momento que Dios llama, unge a la persona y ésta se convierte en un depósito de la unción. ¿Por qué? Porque la persona que es llamada y la persona que es ungida posee una medida de gracia y unción que lo habilita para el desarrollo del ministerio. Entonces va a poder transmitir lo que aprende, va a poder transmitir lo que almacena por medio de la impartición. El término griego Cristo es Christos, que significa ungido, y procede de una raíz que quiere decir untar y rociar con aceite. Durante su ministerio de Jesús aquí en la tierra, la unción fluyó a través de él, bendiciendo a las multitudes con milagros, con sanidades, porque Jesús usó la ley de la impartición para transferir a sus discípulos una medida de unción y los envió por delante, y ellos tuvieron el mismo resultado porque ministraban en la medida de su unción. Recuerden que Él los envió adelante y les dijo: vayan. En el único lugar donde no los dejaron entrar fue en Samaria, pero después en todos los lugares los dejaron entrar. Y por eso es que ellos volvieron tan contentos diciéndole: hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Él les dice: no se pongan tan contentos por eso, pónganse contentos porque sus nombres de ustedes están inscritos en el libro de la vida. El Señor derramó su unción sobre sus apóstoles, sobre los profetas, sobre los evangelistas, sobre los pastores y sobre los maestros. Cada uno de los 5 ministerios tiene una medida de unción que es una dimensión de Cristo para la iglesia. Una dimensión de Cristo para la iglesia. En otras palabras, dividió su manto en 5 partes, dando a cada uno una cierta medida de gracia. Porque Jesús tuvo el Espíritu Santo, dice la Escritura, sin medida. Pero los dones ministeriales se dan de acuerdo a la medida del don de Cristo. Entonces los apóstoles reciben una medida apostólica. Los profetas reciben una medida profética. El evangelista recibe una medida evangelística. Y el pastor recibe una medida pastoral.
Y el maestro recibe una medida de enseñanza. Una medida quiere decir un límite, un grado, un nivel. Ninguna persona posee toda la unción. Cada persona lleva una medida diferente. Así también el apóstol ha recibido una medida de la unción de Cristo. ¿Para qué? Para él, no, para repartirla en la iglesia, a fin de que la iglesia pueda ministrar en la dimensión apostólica. Las iglesias apostólicas son conocidas por el estilo de vida de cada creyente. Por eso dice el Apocalipsis que nosotros vencemos al maligno por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. ¿Quién es esa? Es una cristiana. ¿Y dónde se congrega? En tal parte. Ah, con razón. ¿Quién es ese? Un creyente. ¿Dónde se congrega? No parece. No parece. El estilo de vida de un creyente era individual la enseñanza. Cada uno tenía que tener la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio para poder vencer al maligno. ¿Qué más había ahí en la iglesia? Había comunión. La palabra comunión viene de otra palabra griega que es koinonía, que significa asociación, participación y comunión. ¿Por qué? Porque la dimensión apostólica hace que los creyentes estén juntos y tengan comunión unos con otros, no anden peleando unos con otros, sino que tengan comunión unos con otros. ¿Qué más decía? En el partimiento del pan, porque había comunión en la iglesia. La Santa Cena era parte vital en la iglesia. Se anuncia la Santa Cena y en la noche ya no viene. No viene la gente y no sabe que la sangre es tan importante para limpieza y para restauración de una vida. No sabe. Por eso huye ahí, no puedo, porque yo estoy enojado con fulano, con perengano, con sultanito, y no quieren arreglar las cosas. Entonces, si no quieren arreglar es porque no saben lo que se están perdiendo. 4. La iglesia apostólica es una iglesia de oración. Cuando usted vea una iglesia día jueves, día de oración, vaya más tarde y pase por ahí a ver cuántos hay. Pase por curiosidad, pase para mirar. No es necesario que entre, póngase en la puerta y lo va a contar con los dedos. La iglesia apostólica es una iglesia de oración. Las reuniones de oración jugaban un papel importantísimo en la iglesia, porque la misma unción derrama esa dimensión de oración. 5. La iglesia apostólica es una iglesia llena del temor de Dios. Aquí se trata de ese temor reverencial del Señor. 6. La iglesia apostólica es de señales y maravillas. Esto confirma la dimensión apostólica en la que ellos se movían. Señales y maravillas, dice, fueron hechas por manos de los apóstoles en la iglesia. 7. La iglesia apostólica era una iglesia unida. Toda la iglesia se mantenía junta. Todos tenían las cosas en común. Esa fue una de las características de la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban unidos en un propósito, en una mente y en una meta. 8.
La iglesia de Jerusalén era una iglesia dadora. Es decir, que existía un espíritu dadivoso en la iglesia de Jerusalén. Este es el resultado de una gracia de Dios en el área financiera que había en cada uno de ellos. Y como resultado, la dimensión apostólica estaba sobre ellos y ellos ayudaban para las necesidades de los santos. 9. Perseveraban, permanecían juntos. ¿Cuándo? Todos los días. Perseveraban en la asistencia al templo. Adoraban juntos en el templo. Formaban pequeños grupos de comunión en el templo. 10. Había un espíritu de gozo. Ese espíritu de gozo fue muy fuerte en Jerusalén. Las iglesias apostólicas, dice, tenían gozo en el Espíritu Santo como una señal que estaban en el reino de Dios. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, había gozo entre los hermanos. 11. La unción apostólica trae fuerte alabanza. Y la iglesia se convierte en un centro de alabanza y de celebración, porque la alabanza se usa para derribar fortalezas. Salmo 149, versos del 5 al 9. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadena de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué más había allá en la iglesia primitiva? Favor delante del pueblo. Los creyentes de la iglesia de Jerusalén tenían testimonio y tenían un testimonio fuerte en la ciudad. En el griego la palabra favor es el vocablo charis, que significa una divina influencia sobre el corazón. O sea, Dios conoce su pueblo y concede a la iglesia apostólica gracia y favor en las ciudades, en las regiones y en las naciones. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Y Hechos 11:21 dice: y la mano del Señor estaba sobre ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces la dimensión apostólica produce, llena de crecimiento a la iglesia. Las iglesias que reciben y caminan en esa unción apostólica atraen multitudes y a eso se le llama atracción apostólica.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.